Bien, pues les doy la bienvenida a este nuevo video, en esto que se llama acá Entre Aduaneros. Ya saben, este es un espacio donde tratamos temas que tienen todo que ver con la clasificación arancelaria de mercancías, objeto de comercio exterior y por supuesto del mundo de la operación aduanera. Soy su amigo Jorge Sandoval y vámonos directamente al punto en esta ocasión. Vamos a estar platicando acerca de la regla segunda de las generales para la interpretación de la tarifa arancelaria. Ya la mayoría de nosotros pues conocemos que la ley de los impuestos generales de importación y de exportación pues está integrada solamente por dos artículos. El artículo primero, que lo integra la misma tarifa, la propia tarifa, los 98 capítulos, las 22 secciones, y bueno, el artículo segundo, que está integrado por las reglas de clasificación, ya sean las reglas generales, así también las reglas complementarias. En este orden de ideas, pues vamos a estar platicando de la regla segunda de las generales, que bueno, nos presenta alternativas de clasificación y vamos a estar hablando específicamente de esta regla. Vámonos directamente al punto y le doy lectura a la regla segunda. Vamos a hablar de la regla segunda, pero el inciso A, que ya esta regla nos presenta, como les digo, dos escenarios distintos. El primer escenario, pues vamos a estarle dando estudio en esta ocasión y ya posteriormente en otro espacio, pues hablaremos del el otro aspecto que nos presenta esta regla. Es regla 2A y vamos a darle lectura. Mira, la regla dice: cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso, incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Bien, me voy a detener aquí tantito para obviamente analizar lo que acabamos de leer para poner esto todo en contexto. Les mencioné tres términos que quiero que compartamos aquí y podamos definir. Mira, el primer término es el término de mercancía incompleta. El segundo dice mercancía sin terminar. Y bueno, también menciona aquí esta parte de este párrafo, menciona características esenciales. Bien, lo primero que hay que aquí definir, bueno, ¿qué quiere decir una característica esencial en este contexto? Estrictamente hablando de este contexto. Dice aquí que las características esenciales son el conjunto de elementos que en cuanto al funcionamiento y apariencia física en un aparato o una máquina, pues nos permiten identificarle. Eso es, en términos generales, que es una característica esencial, que ya presente en cuanto a apariencia física, esa máquina o ese aparato, o a funcionamiento, ya presente esos datos que nos permitan identificarle como tal. Bien, habiendo dicho esto, vamos ahora a ver qué dice la primera parte de esta regla. Dice que habla también de la partida arancelaria. Dice la referencia a una máquina, a un aparato en alguna partida la podemos clasificar en esa partida aun cuando se presente incompleto sin terminar. ¿Qué es una mercancía incompleta? Mira, vamos a ponerlo, por ponerte un ejemplo, vamos a visualizar una bicicleta, ¿verdad? Si nosotros queremos clasificar una bicicleta, y la podemos considerar incompleta cuando le faltan piezas, cuando se presenta con piezas faltantes, que esa ausencia de partes, según esta regla, la podemos clasificar como bicicleta, pero aunque se presente incompleta, y la podemos tipificar o agruparla como tal, como una bicicleta, porque si presenta las características esenciales que ya mencionamos, pues ya lo podemos considerar como tal. Esa información que nos permite identificarla como tal, esas son las características esenciales. Le faltan piezas a esa bicicleta, ¿verdad? Entonces la podemos tipificar o clasificar como tal. Ahora, ¿qué es por otro lado, que es una pieza sin terminar? Sería la misma bicicleta, pero en ocasiones se ensambla en una parte del extranjero, hablando de una importación. Si hablamos de una importación, pues se presenta sin terminar, se presenta sin terminar porque se va a terminar de ensamblar en territorio nacional. Entonces, pero si ya presenta las características esenciales, o sea, los aspectos, datos físicos de apariencia y de funcionamiento de la bicicleta, pues ya la podemos clasificar. Entonces, incompleta, le faltan piezas. Sin terminar, habrá que ensamblarse a final
Finalmente se va a ensamblar en otra parte, ¿verdad? Entonces, pero ya presentando el carácter esencial, la bicicleta se va a clasificar como tal. Esa es la primera parte. Si nosotros continuamos leyendo esta regla, dice aquí, alcanza también al artículo completo, o sea, que ya esté completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes de lo que estuvimos estudiando, cuando se presente desmontado o sin montar. Aquí son otros datos. Aquí ya no es la información en cuanto a sin terminar o incompleto. Aquí vamos a hablar ya no de una bicicleta, vamos a hablar, por ejemplo, de maquinaria más grande. Ahorita les voy a poner aquí un ejemplo. Mira, pero antes de continuar quiero mencionarles este dato también, esta información. Dice, las disposiciones de esta regla se extienden también a los esbozos. Este término también hay que poner mucha atención. Se extiende a los esbozos de artículos o de máquinas, de aparatos, salvo en caso en que dichos esbozos estén citados expresamente en una partida determinada. Te explico. Un esbozo básicamente es una pieza que todavía no se termina, es una pieza que no se ha terminado y todavía no ha adquirido su forma definitiva. Básicamente estamos hablando de lo mismo, es una pieza sin terminar, ¿verdad? No es una pieza incompleta, pero es una pieza sin terminar. Entonces, un esbozo lo podemos equiparar a pieza sin terminar. Pero aquí lo interesante es que sí puedes hablar de esbozos para ampararte en esta regla. Pero aquí hay una parte que dice aquí, mira, dice que siempre y cuando no estén citados en una partida determinada. ¿Qué quiere decir? Porque en la nomenclatura arancelaria, en la tarifa, también hay específicamente esbozos como tal. Te voy a poner un ejemplo ahorita. Entonces aquí no es necesario que nos amparemos en la regla, ¿verdad? Porque lo podemos clasificar en la partida donde están específicamente identificables. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 44, en la partida 44.17, ahí se clasifican los esbozos de madera para hormas de calzado. Pero específicamente dice ahí que se clasifican los esbozos para hormas de madera. Entonces la partida 44.17 los incluye. Entonces aquí no es necesario que nos amparemos en la regla segunda de clasificación para darle una fracción, ¿verdad? Solamente lo ponemos en la partida específica que lo menciona. Otro ejemplo también pues son los esbozos, y repito, está específicamente en la partida 9506 se clasifican los esbozos de raquetas de tenis. Entonces, no que sea prohibido ampararnos en regla segunda, sino que no es necesario. ¿Por qué? Porque son piezas sin terminar, considerados como esbozos, pero están identificables de una manera específica en una partida. Entonces, no es necesario. No necesitamos ampararnos en la regla segunda para clasificar, sino que lo clasificamos de manera directa en esa partida. Esto en el tema de aparatos o productos sin terminar, ¿ok? No hablamos, aquí esto ya no es el tema de mercancías desmontadas o sin montar todavía, que es la segunda parte que ahorita vamos a estar abordando. Antes de continuar, déjame también les menciono, por no dejar esto fuera, de dejarlos de comentar, que hay secciones de la tarifa de las cuales no aplica que nos amparemos en esta regla, porque no es necesario, porque no es lógico que lo hagamos. Y te voy a decir por qué. Mira, de la sección 1 a la sección 6 se clasifican mercancías que no aplican o no califican, más bien ese sería el término, no califican para utilizar la regla segunda que estamos estudiando ahorita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la sección 1 se clasifican productos del reino animal, animales vivos y productos del reino animal, entonces no aplicaría esta regla, ¿verdad? En el caso de la sección 2 son mercancías o productos del reino vegetal, frutas, legumbres, hortalizas, que tampoco pues califican o no son necesarias. No es necesario aplicar esta regla segunda que estamos estudiando, ¿verdad? Tampoco las mercancías de la sección 3, que también agrupa todo lo que tiene que ver con aceites animales o vegetales, o grasas animales o vegetales, entonces tampoco aplica. La sección 4, todo lo que es mercancías que tienen que ver con la industria de la alimentación, productos alimenticios, pues tampoco aplica. La sección 5, productos minerales,
¿verdad? Azufre, sal, yeso, cemento, todo ese tipo de productos, pues tampoco califican para utilizar la regla segunda. Y por último, pues la sección 6, que bueno, y clasifica e incluye los productos químicos y de las industrias conexas. Entonces, en este orden de ideas, pues no, estas secciones pues no aplican para hacer uso de la regla segunda que estamos haciendo objeto de estudio en este momento. Bien, ahora sí hablemos del segundo párrafo de la regla segunda. Ya hablamos de los aparatos o maquinaria incompletos y sin terminar y los esbozos. Y ahora vamos a hablar de las mercancías desmontadas. La segunda parte de la regla que estamos trabajando ahorita dice lo siguiente. Repito, alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Estamos hablando también de carácter esencial. Bien, ahora, como les comento, si hablamos de máquinas y aparatos desmontados o sin montar todavía, las mercancías se presentan en estas condiciones, sobre todo por razones tales como la necesidad o la comodidad del embalaje o la manipulación en el medio de transporte. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo que pusimos en máquinas y aparatos incompletos o sin terminar, pues hablamos de una bicicleta, ¿verdad? Cómo se podía presentar incompleta, que le faltaran piezas o bien que no estaba terminada. En el caso de piezas desmontadas o sin montar todavía, pues bueno, primero definamos qué es desmontadas. Desmontadas, bueno, la lógica nos indica que si son desmontadas es que ya una vez estuvieron armadas, entonces se desmontan o se desarman para efecto de transportación o de embalaje o empaque por sus dimensiones o para transportarlo. Ahora, esa es desmontada. Y sin montar todavía, bueno, es que ese tipo de productos todavía nunca se han armado, entonces como quiera ya presentan el carácter esencial por uso y función de un aparato específico dentro de la nomenclatura arancelaria, y pues para efectos de clasificación esto nos va a ayudar bastante, por mucho. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo de mercancías desmontadas o sin montar aún. Una maquinaria o una línea de producción de caramelos. Una línea de producción de caramelos pues puede tener diferentes aparatos o mecanismos que la integran y que se clasificarían en cada uno en su partida arancelaria. Por ejemplo, esta máquina de fabricación o producción de caramelos puede traer transportadores de banda, por ejemplo, de la partida 8428, puede traer también tubería de PVC de la partida 3917, por ponerte un ejemplo, puede traer cuadros de mando también, o sea, paneles de control de la partida 8537, puede traer algunos ventiladores de enfriamiento de la partida 8414. Puede traer incluso también algunas, ¿qué te gusta? Manufacturas de plástico del capítulo 39. Y puede traer bombas, motobombas hidráulicas, por ejemplo, 8413, o una bomba neumática o una bomba de vacío de 8414. Puede traer un sinfín de productos que la integran para poder cumplir su función como una máquina fabricadora de caramelos. Entonces se clasificaría en la partida 8438 por su carácter esencial, donde se clasifican las máquinas y aparatos para producción o fabricación de alimentos. En este caso, esta máquina ya armada, ya montada, alcanzaría la clasificación de esa partida 8438. Entonces ya no tendríamos que clasificar los ventiladores, los transportadores, los cuadros de mando, sino que por regla segunda alcanza ya una sola fracción. ¿Por qué? Por el término que ya hemos estudiado al iniciar, que es el concepto del carácter esencial, por su función. Mira, para la aplicación de esta regla, pues se consideran, déjame te comento, se consideran como artículos desmontados o sin montar todavía los artículos cuyos diferentes elementos hayan de ensamblarse bien por elementos de fijación como tornillos, arandelas, tuercas, remaches, por ese tipo de elementos, o bien incluso por soldadura. Y se presentan así con la condición
sin embargo, de que se trate de operaciones simplemente de montaje, ¿verdad? Pero que nada más sean por ese tipo de operaciones, se presentan, pero ya armados van a cumplir su función. Entonces, ese sería el caso de mercancías desmontadas. Esta segunda parte de esta regla que estamos ahorita mencionando es la más común que utilicemos como cuando hablamos de la regla segunda, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué? Porque hay grandes maquinarias que no caben, por ejemplo, en un solo contenedor o en una plataforma en el medio de transporte y se utilizan varios vehículos para poder transportarlo, y entonces tendríamos que ampararnos en esta regla. Sería una sola fracción arancelaria. Hablamos de, por ejemplo, como decimos, de la máquina de elaboración de caramelos. Es una sola fracción arancelaria, pero van a ser varias remesas, van a ser varios pedimentos y en diferentes, pueden ser en diferentes fechas y incluso por diferentes aduanas, amparándonos, te digo, en la regla segunda, que es más común que utilicemos la regla segunda para este tipo de cosas. Cuando hay mercancías de grandes dimensiones que requieren diferentes horas de días de despacho, diferentes momentos, como repito, diferentes aduanas, incluso por la logística, la transportación, y entonces nos amparamos en esta regla. Y hay muchos refuerzos que nos van a también ayudar, legales, para ampararnos en esta regla. Por ejemplo, la regla de comercio exterior, la regla en materia de comercio exterior 3.1.26 establece lo siguiente, dice: se podrán importar en diversos momentos y por diferentes aduanas las mercancías desmontadas o sin montar todavía, clasificadas arancelariamente como un todo. Este es el caso, por ejemplo, como repito, de la planta de elaboración de caramelos. O sea, se clasifican como un todo. Y aquí me da la oportunidad, esta regla 3.1.26 de comercio exterior, de hacerlo por diferentes momentos y por diferentes aduanas. O sea que esta base legal me refuerza la aplicación de la regla segunda. La regla segunda me va a dar la facilidad o el fundamento legal para aplicar una sola fracción, y la regla 3.1.26 me va a dar la facilidad de hacerlo por diferentes. Al hablar de diferentes momentos, pues obviamente estamos hablando también por automático en diferentes vehículos. Y si hablamos de diferentes aduanas, pues también la lógica nos indica que van a ser diferentes también camiones, diferentes contenedores o plataformas. Entonces, esta regla nos da esa facilidad. En el caso, pues, de la línea de producción, sabemos que, bueno, se clasificaría en la partida 8438. Ahora, como se clasifican acá, vamos a hablar específicamente de este ejemplo, de la línea de producción. Como se clasifica en el capítulo 84, a partir de 8438, pues ya sabemos, la mayoría de nosotros ya sabemos que este capítulo es parte de la sección 16. Sabemos que la sección 16 de la tarifa incluye el capítulo 84 y el capítulo 85. En este orden de ideas, también tenemos otro instrumento legal que nos ayuda a reforzarnos en cuanto ahora en la clasificación arancelaria, ¿verdad? En la regla segunda que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque la sección 16 en sus notas legales, o sea, lo que antes conocíamos como notas de capítulo, en sus notas legales, en la nota 3, establece lo siguiente y nos ayudan mucho. Mira, la nota 3, la nota legal 3 de sección 16, dice: las combinaciones de máquinas de diferentes clases destinadas a funcionar conjuntamente y que formen un solo cuerpo se clasifican según la función principal que caracterice al conjunto. Entonces, yo lo voy a clasificar en la partida 8438, amparándome en la regla segunda, que es la de objeto de estudio del día de hoy, pero también amparándome en la nota legal 3, que me permite, en el caso específico de la sección 16, ¿verdad? Estamos hablando de la máquina de productora de producción de caramelos. Como se clasifica en la sección 16, me amparo en la nota legal 3, como repito, de esta sección, para poder clasificarla en una sola fracción, porque me da la facilidad de clasificarla donde esté la función principal. En la regla segunda que estamos estudiando dice carácter esencial, y la nota 3 legal de la sección 16 habla también o establece la función principal. Entonces refuerzo mi base legal con la regla 3.1.26, que más, como ya les dije, esto es más para usar diferentes momentos, diferentes vehículos y diferentes aduanas, ¿verdad? La 3.1.26. Y la nota legal 3 de la sección 16 que estamos ahorita leyendo, pues nos da la facilidad de clasificarla por su función principal.
Otro ejemplo, ya para concluir, puede ser también otro ejemplo. Ya hemos visto en diferentes ocasiones cuando se puede presentar un sistema de alarma contra incendios. Este sistema de alarma contra incendios, su función principal, pues va a ser obviamente extinguir, y si se utiliza con aspersores rociadores, bueno, pues lo voy a clasificar en la partida 8424. Pero esta alarma contra incendios, este sistema, pues no, así se menciona, así se vende, así se comercializa, pero se integra, bueno, pues por mangueras 3917, se integra por rociadores 8424, se integra por intercambiadores de calor, quizás de la partida 8419. Trae también, repito, la mayoría cuadros de mando 8537, algunos controladores automáticos de la 8504, y así podemos mencionar infinidad de productos, de máquinas o aparatos auxiliares que a final de cuentas van a integrar un todo, y su función principal, repito, como acabamos de leer nota 3 de la sección 16, su función principal pues es extinguir por medio de rociador. Entonces, por ese motivo, pues la podemos clasificar en la partida 8424, donde se clasifican ese tipo de productos. Y es así como podemos amparar con fundamento y base legal diverso, que podemos reforzar y clasificar aplicando regla segunda en este tema del sistema contra incendios por medio de rociadores, y lo podemos aplicar también esta base legal aplicando la regla segunda, aplicando también la regla 3.1.26, y por cierto también la nota legal de la sección 16.3. Así que esos son los casos que podemos aplicar. Repito, la regla segunda que estudiamos ahorita, que recién estamos estudiando, pues son dos escenarios: las mercancías que son incompletas o sin terminar, incluso los esbozos, que es la primera parte, y habla y establece más que nada el carácter esencial de las mercancías, y el segundo escenario, que es el último párrafo, que también habla o establece, toca el tema de las piezas desmontadas o sin montar todavía para efecto de transporte, como ponemos el ejemplo de la planta fabricadora de caramelos, e incluso el sistema de alarma contra incendios también, que tiene que ver con rociadores. Eso aborda el tema de la función principal. Y todo radica en utilizar una sola fracción. Ese es el tema. La regla segunda es de clasificación arancelaria puramente. Entonces, aplicar una fracción con carácter esencial o por función propia que sea única. Y eso es lo que nos da la ventaja al utilizar la regla segunda. Bien, pues esto es acá entre aduaneros. Nosotros seguimos sumando conocimiento, superando hoy lo logrado el día de ayer. Ya saben que eso es lo que nos da por mucho a nosotros, a mí y a ustedes, pues la ventaja sobre las demás propuestas, ¿verdad? Es el lema aquí en Espacio acá entre aduaneros. Bueno, pues soy Jorge Sandoval, nos despedimos y nos vemos y nos hablamos en el próximo espacio con otro dato arancelario y sumando conocimiento. Saludos.